Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Este video tiene como propósito ver una introducción a lo que es Mongo, dando continuidad al tema de bases de datos no relacionales y en este caso escogiendo Mongo para hacer una parte práctica. Quiero darles una introducción a esto. El propósito de esta charla es hablar sobre las ventajas y desventajas, cómo se compara Mongo con respecto a SQL, cómo se hace el modelamiento, cómo se hacen las relaciones, algunas funciones que son de utilidad. Estas diapositivas van a estar cargadas de muchos ejemplos que aunque no los voy a ejecutar, sí los vamos a realizar de forma presencial, vamos a realizar una parte práctica y también voy a explicar un poco cómo se hace la parte del explain plan. Toda la información viene de estas dos páginas. Tutorials Point es una página bastante buena con una información completa sobre Mongo y la documentación de Mongo que es bastante buena, es fidedigna. Bueno, eh, Mongo, recordando lo que vimos en las clases pasadas, es una base de datos no SQL orientada a la parte de documentos. Está escrita en C++. Como características tiene un alto rendimiento, una alta disponibilidad, es fácil de escalar y algunos términos que vamos a empezar a dominar para este tema, a diferencia de las bases de datos relacionales, son los siguientes. Lo que nosotros normalmente conocemos como tablas, acá lo vamos a conocer como colecciones. Lo que conocemos como filas o tuplas, lo vamos a conocer como un documento. Entonces, una colección contiene muchos documentos y a su vez una base de datos es un contenedor de muchas colecciones. Esa es la terminología base para Mongo. Aquí vemos unas diferencias de lado y lado con respecto a los motores de bases de datos relacionales. Base de datos es igual, tabla colección, tupla o fila con documento, columna con fila, columna con campo o atributo. Eh, esta parte de los joins lo conocemos como documentos embebidos, pero más adelante vamos a profundizar en esto. Existe también el concepto de clave primaria y por defecto es un campo que se llama guión bajo ID. Si nosotros no creamos este campo, automáticamente para todos los documentos Mongo eh, selecciona uno. Eh, También tenemos una parte del servidor y una parte del cliente. La parte del servidor es MongoD y la parte del cliente hay muchísimos. Está Mongo, que es la consola, o para lo que nosotros es el SQL Plus. Por ejemplo, hay un software que se llama Robo3T. Robo3T. Enseguida miramos esa parte. Este es un ejemplo de un documento en Mongo. Aquí está el ID. Este ID tiene unas características especiales, viene incluido con el timestamp. Tenemos los campos, todos los que nosotros queramos. Acá tenemos un arreglo y aquí tenemos otro arreglo con comentarios. En este caso son documentos embebidos, que podría ser una relación de este documento, que sería un post, tiene muchos comentarios. Sería una relación de 1 a n y esa es la manera en cómo se representa. Recordemos que los campos pueden ser diferentes para para todos los documentos. En este caso, eh, por ejemplo, en la parte de los comentarios es igual y lo que cambia pues son los valores de esos atributos. También es importante mencionar que Mongo, esta notación es básicamente un JSON, un JavaScript Object Notation. Entonces, para las personas que trabajan con JavaScript, esta sintaxis es bastante fácil, es bastante conocida. ¿Qué ventajas tiene? Primero, y lo más importante y por lo que es famoso, es que no tiene un esquema definido, por lo tanto no es rígido. No existe el concepto de las relaciones, entre comillas. Lo podemos trabajar como un objeto simple y como objeto simple no necesitamos de ningún ORM, ningún Object Relationship Mapping
para establecer un puente de comunicación entre la base de datos y los lenguajes de programación. Eh, por ejemplo, en un API, cuando desarrollamos y construimos un endpoint en protocolo TCP/IP, las respuestas generalmente son un JSON. Entonces, muchas veces, si se utiliza Mongo, es posible pasar directamente la respuesta desde la base de datos al cliente que esté pidiendo esa petición, o que esté haciendo esa petición, perdón, y se pasa el JSON tal como está. Entonces, eso facilita muchísimo la parte del desarrollo. Eh, no hay joins complejos y se pueden hacer queries dinámicos. Otras ventajas que encontramos es que es fácil de escalar. Ya hablábamos la parte de que es tipo JSON, la sintaxis. Se puede hacer un índice sobre cualquier atributo. También existe el concepto de indexación y es similar a lo que ya hemos hablado de árboles binarios donde se hacen las búsquedas transversales y esas cosas. Es fácil de replicar y Mongo tiene una característica que permite hacer auto sharding, es decir, que permite hacer una distribución horizontal fácilmente y tiene la capacidad de hacerlo de forma automática. ¿Cómo se instala? Primero, es importante mencionar que es multiplataforma, se puede instalar tanto en Mac, Unix, Windows. Se puede descargar el paquete oficial de la página de Mongo, o si existe Docker instalado, se puede bajar la imagen de Mongo. Es bastante sencillo. En este caso, por ejemplo, si yo aquí tengo, si listo las imágenes que tengo corriendo de Mongo, de Docker, perdón, podemos ver que acá está una imagen de Mongo corriendo sobre el servidor local, la IP local, el localhost y el puerto 27017. Bueno, eh, para la parte del cliente, eh, se puede hacer por consola, o se puede hacer también por un software que se llama Robo 3T. Robo 3T es un software que permite realizar las conexiones y realizar las consultas directamente. Por acá lo vamos a ver. Este sería el Robo 3T. Eh, Acá está configurada la conexión localhost con el puerto 27017 y acá se puede ver pues las colecciones que existen y las bases de datos que existen, y esta es la consola donde se realizan pues las consultas. Bueno, mmm, continuando con lo que estamos viendo, podemos ver entonces acá lo mismo que les acabo de mostrar en pantalla. eh, la parte de cómo se configura, que se necesita en este caso. Si es con Docker es bastante fácil y sencillo. Por defecto y para estas bases de prueba incluso no tiene una autenticación, pero se puede configurar obviamente sin problema. Esta es la interfaz de gráfica de Robo 3T, y acá se ejecutan los comandos. Bueno, entonces, para empezar a entrar en materia y ver algunas diferencias, este es un modelo relacional que previamente habíamos trabajado. Tenemos tres tablas y la idea es que tenemos unos proyectos que están asociados a unos empleados. Están asociados por el manager, y tenemos unos salarios distribuidos para todos los empleados, y por medio del salario es que yo sé en qué proyecto está trabajando cada empleado. Esto mismo se puede representar en Mongo tal como lo estamos viendo en pantalla. Este documento sería o pertenece a la colección de los proyectos, que sería como la parte central.
tenemos el código del proyecto, el presupuesto, la fecha de comienzo, la fecha de finalización. Tenemos la información del manager, que sería un subdocumento, y tenemos los empleados asociados a este proyecto. Entonces acá tenemos dos documentos embebidos sobre el documento original. Entonces pasamos de tener tres tablas y hacer tres inner join a tener un solo documento donde ya podemos tener toda la información. Entonces ahí empieza la gran ventaja o la gran flexibilidad que permite la manipulación de los datos sobre las bases de datos relacionales. Bueno, eh, ¿cómo se crean las colecciones? Bastante simple. Mm, en la consola se coloca db.createCollection, el nombre de la colección, que sería el nombre de la tabla, y las opciones es si yo quiero, por ejemplo, si haya una autoindexación, si quiero especificar un tamaño máximo o un máximo número de documentos. Ese tipo de cosas se pueden configurar. Y acá tenemos los tipos de datos que acepta Mongo. El más común es string, pero también tenemos enteros, booleanos, dobles, datos binarios, llaves máximas y mínimas, arreglos que también son bastante utilizados, timestamp, objetos se pueden guardar directamente. Se puede guardar también sintaxis JavaScript, nulo, símbolos, fechas, el Object ID, que es para las claves primarias, y expresiones regulares. ¿Cómo se inserta un documento? Es muy sencillo. Colocamos db punto el nombre de la colección punto insert, y tenemos que colocar los paréntesis y luego las llaves, que es la sintaxis del JSON. Colocamos todos los campos que necesitamos, dos puntos, y pues acá el tipo de dato, en este caso es string, separados por coma. Puede ser en una línea, pueden ser múltiples líneas, como quiera, pero lo importante es que se conserve la sintaxis. Eh, ¿Cómo hago un select? Un select es equivalente a invocar el método find. Cuando yo llamo el método find sin ningún argumento, es un select asterisco from people en este caso. Y como podemos ver, esta es la manera en que despliega los resultados. Nuevamente quiero resaltar que, por ejemplo, este tiene un atributo nombre y este tiene nombre, pero aquí tiene hobbies y aquí tiene queries. Son documentos que podrían no estar totalmente relacionados. Si yo invoco el método find one, significa que voy a traer solamente un documento, y entre los paréntesis, colocando las llaves, es donde yo empiezo a colocar todos los criterios de búsqueda. ¿Cuáles son esos criterios de búsqueda? Por ejemplo, si quiero hacer un select asterisco from people where name sea igual a Steve, en Mongo sería algo equivalente a decir db.people.find, y entre llaves se coloca el key y el value name y Steve. En este caso me va a traer todos los documentos donde el nombre sea Steve. ¿Cómo se hace el menor que? Punto find, el key, y aquí se abren nuevamente las llaves, signo pesos, lt, que es de less than, si es menor o igual que, lte, less than o equal, si es mayor que, greater than, si es mayor o igual que, greater than equals, y si es no igual o diferente, es ne, not equals. Entonces esta es la manera en que tenemos la equivalencia, el de los select en el where, para invocar el método find. Esa es la manera de hacer las búsquedas en Mongo. Eh, ¿Cómo han ido búsquedas? Si quiero buscar por el nombre y por los años, hay dos maneras. Una es colocando sin el and y sin este arreglo, simplemente yo voy colocando todos los atributos que quiero y separado por coma. O si quiero ser más explícito, puedo invocar el símbolo pesos and y en un arreglo pasar todas las condiciones. Me va a traer todos los que cumplan con este criterio, es decir, todos los que tengan el nombre igual a Andrés y donde los años sean menor
que 3. Entonces, si un documento no tiene, por ejemplo, este atributo, simplemente no lo tiene en cuenta y en este caso, obviamente, como es AND, pues simplemente no nos va a ser incluido. No pasa nada, no hay ningún error, por decirlo. Y si, por ejemplo, en vez de colocar name, yo coloco names, no me arroja ningún error. Por esa flexibilidad se permiten hacer bastantes cosas, pero también puede ser algo difícil de buguear o encontrar lo que está pasando si no me trae los resultados. Si yo nombro esto mal, no me retorna ningún error, simplemente me dice que no hay resultados que coincidan con esa búsqueda. Bueno, el OR similar, tráigame los empleados donde el nombre sea igual a Andrés o los años sean menor que 3. Una característica que tiene Mongo es que es más legible, es más fácil interpretar y leer esto que los selects convencionales, pero al mismo tiempo las personas que no están acostumbradas a esta sintaxis puede hacerse bastante engorroso y requiere como un alto nivel de abstracción en ciertos queries complejos y más se necesitan más habilidades de desarrollador o de saber leer código, interpretar código para entender lo que está pasando. Si quiero hacer un update, entonces para lo que es equivalente update employees set name, set years where name sea igual a tal cosa, aquí lo tenemos consolidado dentro de un método. Todos son métodos, todos son simplemente invocaciones a métodos, estos son los parámetros. Voy a actualizar todos los registros donde el nombre sea igual a Steve y que voy a colocar que los años sea igual a 5. Si no existe esta columna se agrega, si existe se reemplaza con este valor. ¿Qué es proyección? Proyección es la manera en que yo decido qué columnas quiero traer o qué campos quiero traer o qué campos quiero excluir. Es hacer el select y reemplazar el asterisco por las columnas. Si yo invoco el método find, entre paréntesis me va a traer todas las columnas, pero si yo necesito solamente una columna, entonces tengo que pasar mis criterios de búsqueda, coma, estos son el where, por decirlo de alguna manera, y luego listar acá todas las columnas, y si quiero mostrarla coloco un 1, si quiero excluirla coloco un 0. Entonces, a la izquierda podemos ver cómo se traen todos los parámetros que trae la tabla o el documento people, pero en la parte izquierda yo solamente quiero traer todos los documentos, pero de esos documentos solamente quiero traer la columna nombre y por eso tengo que colocar el 1. Entonces, como podemos ver, se trae el nombre del primero, se trae el nombre del segundo que no está listado y el tercero no tiene nombre, pero se trae porque yo en ningún momento le excluí el ID. Si quisiera excluir esto, entonces tendría que colocar acá coma, guión bajo ID 2.0 y de esta manera este registro no aparecería. Puede ordenar, el método para ordenar es .sort y es la misma dinámica. Si quiero ordenar por un campo ascendente, entonces coloco key 1 y si es descendente menos 1. Entonces, por ejemplo, acá quiero buscar todas las personas, quiero solamente la columna nombre y quiero ordenar esa columna nombre de forma ascendente. Acá está, y acá podemos ver el mismo ejemplo pero de forma descendente. Esa es la manera en cómo se hace el ordenamiento. Entonces se van anidando, simplemente se van anidando la invocación de los métodos. La parte central de Mongo y por lo que es famoso, por lo que tiene tanta relevancia, es por esta parte de la agregación. La agregación es simplemente la manera en cómo yo puedo hacer las agrupaciones y cómo yo puedo hacer transformaciones y cómo yo puedo ir haciendo sumas o también operaciones matemáticas para llevar un resultado, pero sin tener que pasar por el lenguaje de programación. Por ejemplo, yo quisiera saber la sumatoria de los salarios de todos los empleados, eso se puede hacer con agregación.
Entonces, agregación es ese proceso de encontrar los registros que yo quiero manipular y devuelvo unos resultados. Yo los puedo agrupar y es el equivalente a SQL a decir, por ejemplo, un count asterisco con el group by, pero no solamente el count, sino también las operaciones matemáticas. ¿Cómo se hace? Db punto el nombre de la colección punto aggregate y empiezo a colocar todo lo que a mí me interesa. Las operaciones son suma, promedio, máximo, mínimo, push, primero y último. Y el concepto central, y esto es como lo más difícil de aprender de Mongo para las personas que no trabajan con un lenguaje de programación, es este concepto de pipeline. ¿En qué consiste ese concepto de pipeline? Es tal cual como se conoce en los ambientes Unix. Por ejemplo, si yo quiero traer las primeras líneas de un archivo y ese resultado pasárselo a otro para hacer un conteo de líneas y luego ese resultado pasárselo a otro para hacer una expresión regular, eso es un pipeline y tal cual eso es lo que vemos en este momento en el video. Básicamente ese pipeline es, yo tengo acá mis documentos, hago un filtrado y a medida que voy filtrando voy trayendo menos resultados hasta que ya traigo lo que a mí me interesa y esto es lo que se devuelve al final. Entonces vamos a analizar esto. db.orders, es decir, quiero hacer una búsqueda sobre la tabla órdenes y voy a agregar. ¿Cómo voy a agregar esto? Entonces acá empiezan los pasos y este es el pipeline. Cada paso es un paso del pipeline. Entonces lo primero que quiero hacer es que haga un match en el campo status con A. Es decir, todos los documentos que en el status tengo una A, esta expresión regular, me los va a traer. Entonces acá está el primero, acá está el segundo, acá está el tercero, acá está el cuarto. Entonces, como yo dije que quería los que hicieran coincidencia con A, entonces me va a traer estos tres primeros. Se trae estos tres primeros y este resultado se lo pasa a esta segunda instancia que para nuestro caso es la agrupación. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Mire, yo quiero agrupar por el Customer ID, que el Customer ID sería como la clave primaria. Entonces, en este caso, este es igual a este, entonces van a quedar en un solo, como si fuera un solo documento, y este va a quedar aparte. Y cuando yo agrupe, de esos que yo agrupe, quiero hacer la sumatoria. ¿Por qué campo? Por el campo amount. Mire que acá tenemos que utilizar el signo pesos, invocamos la función también con el signo pesos y cuando yo quiero hacer la agrupación, como yo quiero, tengo que pasar como una especie de ID, también tengo que hacer la invocación con el signo pesos. Entonces agrupo estos dos, el A123 y la sumatoria de los montos es 500 más 250, 750 y este está solo agrupado, entonces 200. De pasar a tener todos los documentos, puedo traer la sumatoria de los salarios, de los montos de las órdenes para tener acá mi resultado final. Entonces esta es la manera en cómo se realiza ese pipeline, se pasan esas instancias, se van pasando como en una tubería y voy trayendo mis resultados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la sumatoria, acá tengo un documento de una colección de empleados, entonces tengo muchos documentos. Yo, por ejemplo, quisiera saber un ejemplo, la sumatoria de los salarios por cada departamento. Aquí está el departamento administrativo, customer service, administrativo, ingeniería, administrativo. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Hago de la colección empleados, voy a agregar y entonces voy a agrupar, voy a crear un ID virtual que va a ser por departamento. Entonces acá está ingeniería, customer service, administrativo. Y en este caso, bueno, dije que la sumatoria de los salarios, pero el primer ejemplo es con el número de empleados. Entonces, el número de empleados simplemente es la sumatoria de cada documento. Entonces, por cada coincidencia que vaya agrupando acá, va sumando. Entonces, acá tenemos tres empleados que pertenecen
a ingeniería, 3 empleados que pertenecen a Customer Service y 4 empleados que pertenecen al área administrativa para un total de 10 empleados. Si queremos hacer la sumatoria ahora sí del ejemplo con los salarios, entonces agrupamos por el departamento y creamos un campo virtual. Acá está Total Salary y vamos a decir que la sumatoria va a ser por el campo salario. Entonces acá está el ID de por ingeniería, por servicio al cliente y por administrativo, y el total del salario para el área de ingeniería de todos los empleados es este, de Customer Service es este y para el área administrativa es este. Entonces esto es lo más potente que tiene Mongo, aparte de muchas otras cosas que permite manipular, pero obviamente estas cosas también se pueden hacer en SQL, solo que la sintaxis es diferente, las reglas son distintas obviamente. ¿Cómo se pueden hacer las relaciones en Mongo? Hay de dos tipos, las embebidas y las referenciadas. Las embebidas ya las vimos, es cuando tenemos un subdocumento dentro de otro y existen relaciones igual que en las bases de datos relacionales. Básicamente Mongo empezó con una falencia bastante grande en esta parte de las relaciones y a medida que fueron evolucionando, fueron sacando nuevas versiones, hay muchas cosas que en Mongo están inspiradas en las bases de datos relacionales para manipular la información. Una de ellas es la manera en cómo se hacen las relaciones. Entonces se pueden hacer relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos. La primera es la embebida, ya lo habíamos visto. Tenemos un cliente, un estudiante, como quieran llamarlo, y tenemos las direcciones asociadas a este cliente. Tiene dos direcciones. El problema de esto es que si otra persona tiene esta dirección, no hay manera de evitar esa duplicidad en esa información. Al no poder evitar esa duplicidad, no tenemos el principio ACID como ya lo habíamos hablado. Entonces esa consistencia empieza a fallar si no está bien controlada en el lenguaje de desarrollo. Y si yo quiero cambiar la dirección, entonces tengo que buscar todos los documentos donde exista esa coincidencia. Entonces es ahí donde empieza como el truco de tener Mongo configurado, es tener bien diseñado cómo van a ser esas relaciones y cómo se van a manejar esos datos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber las direcciones de este cliente, de este usuario, entonces tráigame un usuario donde el nombre sea Tom Benjamin y solamente de él quiero traer el campo dirección. Entonces esta es la coincidencia, aquí está el campo de dirección que es un arreglo de dos documentos. Esa es una manera. La otra es tal cual el concepto para nosotros de claves foráneas, es decir, en cada documento colocar una clave foránea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una colección de direcciones, tenemos una tabla de direcciones. Entonces tenemos la dirección 1, dirección 2, dirección 3, dirección 4 y dirección 5. Luego tenemos un cliente o un usuario y tenemos una clave foránea de direcciones ID. Entonces va a tener un arreglo con todas las direcciones que tengo y aquí está el campo por la clave foránea que es la clave primaria del otro, y en este caso el 81 sería esta 2, y el 83 sería esta. Entonces sería la 2 y la 4 son direcciones que le pertenecen a Andrés Martínez. Luego, para traer esa información, hay varias maneras de hacerlo. Una es hacer la consulta de las direcciones, luego llevar eso a un arreglo y luego pasarlo en el criterio de búsqueda y hacer una inclusión con el signo pesos in, o en las versiones, en la última versión, no sé la verdad desde cuál salió, existe en la parte de agregación este signo pesos lookup y me permite hacer la relación. ¿Cómo se hace? Vea, por cada usuario que yo encuentre va a hacer un lookup. Un lookup es que va a hacer una búsqueda. Mejor dicho, el lookup es el inner join. Básicamente es eso. Entonces, de la tabla addresses o de la colección addresses, en mi campo local es el address ID.
el que quiero unir. Este es como el on. En la otra tabla es la clave primaria, es el guión bajo ID, y yo lo quiero bautizar como addresses. Luego quiero ocultar, eh, quiero excluir el address ID, hacer una proyección para que no me muestre solamente los ID. ¿Cuál es el resultado de esto? Entonces tengo mi documento con los campos que yo necesito. Yo no he excluido ningún otro, solamente el address ID, y aparte tenemos un campo virtual con las dos relaciones. Entonces esas son las dos maneras de hacer relaciones en Mongo. Recuerden, la primera es la embebida, la segunda es eh, por relaciones referenciadas, y tengo que hacer el lookup para traer la información. Eh, en Mongo también podemos hacer el explain plan, es una función llamada explain. Sirve exactamente para lo mismo que en las bases de datos relacionales, para analizar queries, para analizar esos índices cómo están optimizados. Y también tengo otra función que se llama hint, es donde yo le digo al explain que fuerce esa búsqueda para que el optimizador del query use un índice específico y yo saber cómo se está comportando. ¿Cómo lo utilizamos? Se agrega simplemente la función antes de hacer la agregación o del find, o en el find es después de la invocación. Y acá tenemos la misma consulta de ahora, el left join o el inner join de las direcciones con los usuarios, y este es el resultado del explain plan. Entonces tenemos las etapas que hace, cómo se comporta el query planner, cómo está haciendo el lookup, las proyecciones que está haciendo, eh, cuál es la manera en que está haciendo el plan ganador, que en este caso está haciendo por un call scan, y así sucesivamente. Obviamente ya es una arquitectura distinta, es algo completamente distinto, pero también existe ese plan de ejecución. Ya para ir cerrando esta parte de Mongo, tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Es un modelo de datos flexibles, la sintaxis es expresiva, es fácil de aprender, el rendimiento es bastante bueno, es muy potente, pero obviamente tiene sus contras. Ya vamos a hablar de ellos. Se puede escalar y puede estar, es altamente fiable para estar disponible. La documentación es excelente, es muchísimo mejor que la de Oracle, incluso me atrevería a decir yo. Y como cada documento lo puedo tratar como un objeto, no necesito de ningún ORM, y en el lenguaje de programación puedo manipular esos datos tal como yo los necesito. Eso es una ventaja muy grande. ¿Qué desventajas tiene? Y es donde uno tiene que analizar para qué necesito Mongo y para qué necesito una base de datos relacional. Lo primero, no hay forma de hacer transacciones. Esas transacciones, la única manera en que se pueden lograr es a través del lenguaje de programación. En las últimas versiones de Mongo se pueden colocar unos métodos adicionales que no voy a hablar de ellos, donde se pueden hacer como cosas síncronas o asíncronas, y se le puede decir como que espere a que termine algo antes de hacer una actualización. Entonces es muy fácil que, si yo tengo un inventario, una persona esté añadiendo actualizando un campo y la otra persona esté en otro lado de la ciudad borrando ese producto. Entonces, si la persona que está borrando lo hace primero y la otra lo actualiza, eso no tiene ningún error, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy difícil controlar las condiciones de carrera. Obviamente, eso son cosas que se van mejorando, se puede hacer obviamente, pero el concepto de transacciones como tal y por defecto no existe en las bases de datos no relacionales. No existe la manera de hacer triggers o disparadores para que, si yo quiero insertar un documento, inmediatamente se inserte otro, se actualice otra información. Eso no existe como tal, eso se maneja más del lenguaje de programación. La parte del almacenamiento,
Por ejemplo, al tener esos documentos embebidos, eh, va a ir creciendo exponencialmente y no hay manera de parar como ese comportamiento. Entonces es crítico tener un modelo bien hecho desde el principio para que Mongo sea exitoso, por ejemplo. La parte de limpieza del disco duro no se hace de forma automática, se tiene que hacer manual o cada vez que se reinicie como la instancia. La parte de las jerarquías pueden ser ventaja y también desventaja al mismo tiempo cuando se tienen estructuras de árboles, por ejemplo foros. Si se guardan foros, entonces yo tengo que guardar la respuesta de uno y al estar embebiendo los demás, esos documentos pueden ser inmanejables. El tamaño por documento son 16 megas. Esos 16 megas es más que suficiente para guardar muchísima información. Y en Mongo también puedo guardar archivos binarios, lo que significa que también se pueden almacenar archivos, por ejemplo, pero en la parte, solamente la parte binaria. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. La parte de los joins era difícil de hacer, ahora pues con el lookup es relativamente fácil, pero es más complejo en tener la lógica para hacer esos joins. Los índices, aunque está orientado a que utilice índices y por ejemplo utilice la clave primaria, eh, si los índices no se manejan bien es incluso peor que en las bases de datos relacionales. Es simplemente un infierno tener un índice mal construido en Mongo porque es extremadamente lento. Hace poco leía artículo de alguien o de que de una empresa tuvieron que hacer la transición nuevamente de Mongo a Postgres por muchísimas razones. Lo primero que mencionaron fue la parte del almacenamiento. Era como 4 veces más en Mongo que con respecto a Postgres. Lo otro es que, por ejemplo, una vez tuvieron que reiniciar el servidor y se demoró 4 horas en subir porque necesitaba como construir nuevamente todos los índices, por ejemplo. Y la desventaja más grande y el punto débil es la parte de la duplicidad de los datos. Si esto no está bien controlado en el lenguaje de programación, es un infierno por completo. Si usted, por ejemplo, quiere agregar una columna nombre, entonces en unos documentos usted coloca nombres y en otro coloca nombre, quiere decir que usted, por ejemplo, o una de dos, o tiene que actualizar para que todos esos campos sean iguales, o en las búsquedas tiene que hacer los campos en un OR para que tengan nombres en tal o nombre tal. Eso se vuelve inmanejable. O en la parte del código, en el lenguaje de programación, también tendrías que colocar una capa extra para poder hacer esa lógica. Entonces, es muy fácil caer en un error, es muy fácil borrar la información, es muy sencillo eh, equivocarse. Entonces, esa flexibilidad tiene una contraparte que es un costo bastante alto, un precio bastante alto y es básicamente hay que estar el doble de atento que en las bases de datos relacionales. Leyendo otro artículo, esta persona que ven al final de la frase, Avi Cavale, o no sé pues cómo se pronuncia ese nombre, dice lo siguiente: la gran ventaja y al mismo tiempo desventaja de Mongo es esa flexibilidad en el esquema. ¿Por qué? Porque aunque muchas personas eh, amen esa flexibilidad, sea lo primero por lo cual escojan una base de datos no relacional, en este caso Mongo, eso significa que pone un grado de responsabilidad muy alto en los hombros de las personas que están construyendo y diseñando esto para hacer las cosas de manera correcta. Una normalización usted la puede manipular y usted puede seguir normalizando y puede desnormalizar y usted puede tener relativamente seguros los datos. Hacer cambios en un modelo de Mongo es bastante costoso. Y si por ejemplo yo me doy cuenta que no, yo necesito esta columna en todos mis documentos para hacer por ejemplo agregaciones o cálculos, o simplemente yo necesito guardar esa información, insertar esa columna para todos los documentos
podría ser un proceso bastante complejo. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Básicamente mi posición es cualquier cosa que implique dinero, transacciones, jamás se debe utilizar una base de datos no relacional, al menos por el momento. Para todo lo demás es posible utilizarlo. Nuevamente, hay casos donde personas que empiezan con Mongo se tienen que basar por obligación en las bases de datos relacionales, porque esa experiencia acumulada por más de 40 años es lo que permite tener que los datos sean fidedignos, sean fieles a lo que necesita y están más seguros. Entonces eso es algo con lo que todavía está compitiendo Mongo, y es poder preservar esos datos de manera íntegra. eh, Nuevamente requiere una alta responsabilidad sobre las personas que manejan. También existen DBA dedicados a resolver problemas de Mongo. Mm, Existen personas que diseñan esos modelos, pero aunque sea flexible hay que tener como cierto patrón para facilitar las cosas, porque de lo contrario habría que colocar muchísimas validaciones en el lenguaje de programación, muchísimos condicionales simplemente para poder hacer algo en muchísimas partes del código. Entonces hay que tener algo más o menos, algo que sea constante, y eso es lo importante. Eh, para finalizar y como último mensaje, cuando escuchen que las bases de datos relacionales están muriendo, es completamente falso. Simplemente las bases de datos no relacionales salieron como una solución para resolver muchísimos problemas de las bases de datos relacionales, sobre todo en términos de rendimiento y escalabilidad. Pero nuevamente eso trae un costo a comparación de las bases de datos relacionales, y es tener la consistencia de los datos. El hecho de que sea un boom, el hecho de que sea una moda, el hecho de que muchos clientes y muchos proyectos grandes lo utilicen, no significa que en las bases de datos relacionales estén muriendo. En muchos proyectos tienen que implementar los dos escenarios dependiendo de los proyectos internos y demás y lo que necesiten guardar. Entonces, es una alternativa muy potente, pero que hay que saber utilizar. No para todos los casos es óptimo y no para todo el mundo le sirve. La parte de licencia es también bastante económica comparado con otros, por ejemplo en el caso de Oracle. Y también lo último que les quiero decir es, por ejemplo, Postgres en las últimas versiones ya tiene un campo dedicado para guardar JSON. Es decir, dentro de mi base de datos relacional, dentro de mi tabla, poder tener la posibilidad de guardar datos flexibles sin un esquema y que no sean estructurados. No sé si la verdad Oracle ya lo tiene, tendría que investigar, pero mire que son situaciones donde se van combinando lo mejor de las dos cosas para que puedan utilizarse en los productos finales. Por alguna razón, por ejemplo, GitHub no tiene bases de datos no relacionales y funciona bastante bien, aunque tengan sus problemas. Entonces no crean y no hagan caso a las personas que digan que simplemente las bases de datos relacionales no sirven, o simplemente está muriendo, o por ejemplo que la normalización no sirve para nada, porque no es cierto como tal. Con eso dejamos esta parte de introducción teórica. Luego lo que sigue es hacer unos ejercicios prácticos, de eso me encargo después. Entonces con eso cierro, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.